Desde muy lejanos registros en nuestra historia, Colombia ha sido escenario de las guerras desatadas por las codiciosas hegemonías y por las pasiones e imposiciones políticas e idealistas. Tenemos un pasado violento en que muchas generaciones hemos sido testigos mudos de la guerra que ha viajado en el tiempo por tantas décadas. Para las nuevas generaciones es muy importante indagar en los hechos de la historia y tener una respuesta, buscando evitar que se repitan los ciclos de la guerra y la supremacía de los gobiernos que imponen su voluntad y sus intereses por encima del pueblo. Aportando un grano de arena al conocimiento del pasado de nuestra historia, hemos querido hacer este audiovisual, construidos con fragmentos de registros y de memoria histórica, tratando de armar un relato exponiendo el contexto, la violencia y la guerra bipartidista en los llanos orientales, ocurrida entre finales de la década de 1940 y comienzos de la década de 1950, e indagar sobre el líder de las guerrillas liberales, Guadalupe Salcedo Unda. Las guerrillas en sí se formaron fue de grupos de trabajadores de los Atos, porque es que antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el expresidente Laureano Gómez ya había organizado con la policía de la población de Boavita y Chulavita, había organizado ciertas persecuciones contra el campesinado liberal, y la policía, como en ese entonces Casanare estaba adscrito a Boyacá, la policía Chulavita bajaba hasta el pie de monte casanareño y empezaban a hacer ya masacres con los llaneros liberales. Por eso ya había ciertos grupos de guerrillas que se habían formado con los vaqueros de los Atos, pero no había una organización. La organización viene a darse después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que ocurrió el 9 de abril de 1949. No tanto porque la muerte de él incidió para que se organizaran, no. Sencillamente hubo un levantamiento en todo el país por parte de una furia, digámoslo así, porque se sabía que era el gobierno conservador que no quería que subiera este líder del pueblo. No digamos que era un líder comunista ni un líder socialista, era un líder totalmente del pueblo, en pocas palabras, porque Jorge Eliezer Gaitán también era un liberal. Naturalmente al gobierno conservador no le convenía que él subiera al poder, por eso lo asesinaron. A raíz del asesinato, hubo levantamientos en todo el país por parte del campesinado liberal, pero sucede una cosa. Cuando se levanta todo este problema del problema, digamos, de la revolución liberal, no todo el mundo del ejército estaba de acuerdo con las políticas de Laureano Gómez y de Ospina Pérez, no todo el mundo. Tan es así que el ejército era como de afiliación liberal y la policía era como de afiliación conservadora. Eso es lo que pasaba. Aquí en Villavicencio estaba de comandante el capitán Luis Silva, José Luis Silva, algo así se llamaba, no recuerdo bien el nombre. Y él se puso de acuerdo con la Dirección Liberal Nacional para tomarse el poder en Colombia, en todas las poblaciones de Colombia, en todas las capitales de Colombia. Pero desafortunadamente, usted sabe que el hambre de la política es grande. Y Ospina Pérez recibió un consejo de la esposa, doña Berta, y le dijo: si usted no quiere que el liberalismo se levante, déles poder. Y nombraron entonces ministro de gobierno a un liberal, ministro de trabajo a un liberal, ministro de agricultura a un liberal, y inmediatamente la gran élite liberal llamó a todas partes que ya no había golpe de Estado. Ya no había golpe de Estado contra el presidente. Pero aquí resulta que el telégrafo estaba dañado y el capitán Silva no recibió la orden. Y por eso el capitán Silva salió de Apiay con 200 soldados y en volquetas. Y llegaron a Villavicencio y se tomaron a Villavicencio, avaliaron y le echaron bombas al cuartel de la policía que estaba en ese entonces. Parte estaba en el parque principal donde hoy en día es la gobernación y la otra parte está donde hoy en día es la alcaldía. Ahí estaban los cuarteles de la policía. Pero el capitán Silva hizo algo. Abrió la cárcel ese día que se tomó a Villavicencio, abrió la cárcel y sacó de la cárcel a Guadalupe Salcedo Unda y a Dúmar Aljure. ¿Por qué estaban en la cárcel? Porque ambos eran asesinos y ambos eran avigeadores, o sea que robaban ganado. Eran unos cuatreros. El pueblo, con el tiempo en el llano, idealizaron al general Guadalupe Salcedo Unda. Hay dos regiones en Colombia, en los llanos orientales, que se pelean el lugar de nacimiento de Guadalupe. Tame es la que más se lo pelea.
Pues, ¿por qué? Porque hoy en día ya Guadalupe Salcedo, como yo te digo, es un héroe. Pero resulta que en un viaje que se hizo con Silvia Ponte a San Pedro de Arimena, a visitar la tumba de Guadalupe Salcedo porque él está enterrado allá. Al otro lado, la gente nos dijo que ahí estaba Guariamena, que era el lugar donde había nacido Guadalupe Salcedo, en Guariamena. Y todo el mundo en San Pedro de Arimena, los viejos, como Susana Landaeta, los viejos Camargo, toda esa gente, dan por hecho que ellos conocieron a Guadalupe cuando nació ahí en Guariamena. Lo que pasa es que a los 8 días, a lomo de caballo se fueron para Tame y allá lo registraron y lo bautizaron. Por eso figura como si hubiera nacido en Tame. Pero él nació fue en Guariamena, al otro lado del río Meta, frente a San Pedro de Arimena, o sea, en Casanare. Pero si uno va a ver, cuando salió Guadalupe de ahí de la cárcel, corrió para Casanare porque supo que allá habían grupos de guerrilla. Ya estaban los Parra, estaban ya funcionando en esta región de Lupía, los Parra como grupo guerrillero. Hacia el lado de lo que hoy en día es Tauramena, ya habían formado otros grupos guerrilleros que estaban siendo dirigidos por intelectuales de Sogamoso, universitarios sogamoseños liberales. Sogamoso, en medio de todo Boyacá, es como un fortín liberal. Y estos liberales, que eran hijos de ganaderos ricos del Casanare, se sentían muy llaneros por pasar toda su vida en los hatos de Casanare, pero habían estudiado en Boyacá y habían estudiado en Bogotá. Muchos eran abogados, otros eran economistas, y ellos bajaron a organizar esos grupos guerrilleros que se estaban formando en Casanare. Aquí había uno, muy incipiente, pero había comenzado en Casanare, que era el del Tuerto Giraldo. Se forman las guerrillas, porque ya llega Guadalupe Salcedo, llega Eliseo Velázquez, que era un asesino de 7 suelas, que él se tomó a Puerto López y decapitó una cantidad de gente sin tener razón. Campesinos de allá de Puerto López fueron decapitados porque le daba la bendita gana a este señor Eliseo Velázquez. Era un asesino de 7 suelas. Al principio Guadalupe Salcedo no la llevó bien con él. Es más, se mantuvieron con mucha rabia allá en Casanare, porque Eliseo Velázquez quería ser el jefe de las guerrillas. Y Guadalupe Salcedo era más seguido por los muchachos vaqueros, los que se estaban formando la guerrilla. Seguían más a Guadalupe, que tenía un ideal. Y el ideal de él era como tener un gobierno autonómico para los llanos orientales. Eso era impensable en un gobierno conservador. Eso era lo que buscaba en un inicio Guadalupe Salcedo, y por eso promulgaron las famosas leyes del llano. Pero ¿qué pasa? El gran comandante, el que bajó de Sogamoso a comandar, digamos, a hacerse cargo del comando general de la guerrilla del llano, era Eduardo Franco Izaza, sogamoseño, hijo de dueños de hato en Casanare, muy pudiente, abogado de la Universidad Nacional en Bogotá, de familia muy prominente de Sogamoso. Eduardo Franco Izaza se encarga de ve en Guadalupe Salcedo que él puede ser el líder de esta revolución liberal, porque se dio cuenta que Eliseo Velázquez no era sino era un charlatán y asesino al mismo tiempo. Por eso queda como comandante general Guadalupe Salcedo Hunda. Él quedó como jefe supremo del comando guerrillero liberal. Pero en sí la palabra guerrillero no se usaba era la revolución liberal. Los revolucionarios le decían así a la gente, y los conservadores le decían, llegó la chusma. Y mientras que los liberales decían, llegó la revolución. No se distinguieron por santos. Hicieron unas batallas en las cuales le cobraron la vida a muchos pueblos del llano que fueron incendiados por las tropas conservadoras. Entonces ellos caían y mataban casi a todos esos soldados conservadores que morían inocentemente también, porque usted sabe que el campesinado siempre es el que lleva y los soldados eran campesinos, pero eran comandados por las fuerzas del gobierno. Los muchachos liberales vaqueros del llano también eran campesinos. Por eso le digo que la guerrilla estaba formada tanto por campesinos liberales como campesinos conservadores, esa revolución, porque estaban ya luchando
para no dejarse en quitar las tierras, porque de Boyacá estaba bajando mucho hacendado, digamos, sí, pero podían ser liberales, pero eran respaldados por el gobierno conservador para quitarle la tierra a los llaneros. En este caso, naturalmente se querían quitar las tierras de los llanos y entregárselas a esos hacendados de arriba de la cordillera. ¿Ve? Pero ¿qué ocurre? Se desmadran todos, esa es la palabra. Guadalupe Salcedo mató a mucha gente inocente. Mucha gente inocente. Guadalupe Salcedo, Dúmar Aljure, mató gente. Dicen que entre los dos eran unos asesinos de 7 suelas. Los llaneros antiguos llamaban a Guadalupe y a Dúmar asesinos. Con el tiempo, a raíz de que se firmó la paz con el gobierno de Rojas Pinilla, que Rojas Pinilla le puso fin a toda esa catombe que había en el país, de esa guerra entre liberales y conservadores. Cuando se firma la paz, se trata de haber un resurgimiento de guerrilla, pero no se resurge acá sino en el Ariari. ¿Por qué? Porque Dúmar Aljure se va para allá y se traslada para allá también, para el Ariari, el Tuerto Giraldo. Eliseo Velázquez salió huyendo para Venezuela y en Venezuela lo cogió el ejército venezolano y lo mató. Guadalupe Salcedo hace las paces con el gobierno y el gobierno al principio lo va a tener aquí, allá, invitaciones a almorzar al palacio, invitaciones a cenar a palacio. Los grandes políticos lo quieren tener en sus manos, pero ya estaban tramando la muerte de él. ¿Por qué? Porque era un líder del pueblo. Y nunca a los gobiernos de Colombia les ha gustado que el pueblo llegue a dominar al país. Nunca, que haya un dirigente del pueblo. En ese instante, cuando asesinan a Guadalupe Salcedo, hay un resurgir en el llano de que mataron al que los defendía. El llanero ve que han matado a la persona que los defendía. Y entonces lo idealizan. Idealizan las nuevas generaciones, no las antiguas, porque las antiguas sabían que Guadalupe y Dúmar eran asesinos. Hay una cosa que dice que la guerra permite todo, pero no hay derecho a matar gente inocente. Y ellos mataron gente inocente, simplemente porque no estaban a favor de la guerrilla. Simplemente por eso. Es lo mismo que ocurre hoy en día. La guerrilla mató mucha gente inocente porque no estaba a favor de ellos. Pero en el llano llegaba la policía y también si no estaban a favor de ellos, mátenlos. Y llegaba el ejército y si no estaban a favor de ellos, mátenlos. Lo mismo ocurrió actualmente. Al campesinado le llegaba la guerrilla, mátenlos. ¿Por qué? Por colaboradores con el ejército. Y llegaba el ejército y mataba a los campesinos. ¿Por qué? Que porque le colaboraban a la guerrilla. Es toda la vida la misma historia en Colombia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla.